Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Se sabe, y estamos con Enrique Castillo, analista político, periodista. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto. Omar, buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, quiero abordar los mismos temas que conversaba con el doctor Pérez Arroyo, pero con otro enfoque que es importante, que es el enfoque político. Y empecemos con Vladimir Cerrón y esta decisión del Poder Judicial de un juez constitucional que en la práctica le dice, oiga, señor, usted tiene la razón. Usted puede ser funcionario público, usted puede ser candidato a la presidencia, candidato al gobierno regional de Junín, si así lo desea. ¿Tú crees que esto tenga algún tipo de impacto coyuntural en la política o digamos, podríamos tener un Vladimir Cerrón mucho más empoderado en términos políticos? No sé si mucho más empoderado, pero sí creo que de todas maneras le va a significar a él y a Perú Libre, claro, y a Valdemar Cerrón una posibilidad de poder tener un poquito más de influencia, un poquito más de manejo y poder plantarse frente a sus enemigos a decirles, bueno, tú me decías a mí ladrón, me decías claro, corrupto, bueno, pues ahora han anulado la sentencia y ahora me dicen que puedo tranquilamente postular para cualquier cargo público. Obviamente ha habido mucha agua que ha pasado debajo del puente desde el gobierno de Pedro Castillo hasta hoy con relación a Perú Libre y a Vladimir Cerrón. Pero sí yo creo que le permite subir algunos peldaños en lo que es el escenario político. Y lo otro es que va a poder ahora hacer alianzas, ¿no es cierto? Claro. Frente a un proceso electoral, frente a algún tipo de manejo político dentro de un tablero, él va a poder ahora también hacer alianzas y va a haber gente que de alguna manera va a colgarse de sus posibilidades. Bueno, más allá de las tendencias ideológicas que en este Congreso han ido difuminando con mucha fuerza, queda claro que dentro de los bloques de izquierda o de los grupos de izquierda, Perú Libre es el que puede y suele negociar con mayor facilidad que los otros bloques. Digamos que tiene mayor capacidad para manejar cierto tipo de límites, ¿no es cierto?, haciéndolos un poquito más flexibles. Lo de Valdemar Cerrón en la mesa directiva demuestra que Perú Libre puede ser, dentro de los grupos de izquierda, el más pragmático, sí, ¿no es cierto?, el más elástico. No ha tenido ningún problema de juntarse con quienes han sido sus enemigos en la campaña y sus enemigos durante el gobierno de Pedro Castillo. Y ahora tampoco tiene ningún problema en sentarse con el presidente del Congreso, con todos los problemas que tiene. Entonces, Perú Libre sí está demostrando esa flexibilidad que además ya la habíamos visto, acuérdate, en la época de Gregorio Santos, de Verónica sí, claro, Mendoza, no tenía problema de sentarse con ellos tampoco de sentarse con Vladimir Cerrón, a pesar de todo lo que ya mostraba, pero sí efectivamente está teniendo ese pragmatismo propio de partidos de centro, en algunos casos, más arribistas, y le saca provecho a eso, ¿no? Porque claro, pero uno dice hasta qué punto, ¿no? Porque ya entro al tema de Alejandro Soto. ¿Cuán pesada es la mochila Soto? Yo aquí he entrevistado, he escuchado entrevistas de Fernando Carballo, y uno escucha a los congresistas, voceros de Perú Libre, defender con un ahínco a Alejandro Soto, como si defendieran al propio Vladimir Cerrón. Pero uno dice, ¿esto hasta cuánto puede durar? A ver, yo creo que efectivamente, aquí el problema ya no es de Alejandro Soto. O sea, el problema ya es de los que defienden a Alejandro Soto. Ya nosotros tenemos, los peruanos, los que siguen la política, ya tienen una idea de lo que tiene como problemas Alejandro Soto, las denuncias que tiene, ya las conocen, ¿no es cierto? Ya se conocen. Entonces, ya no es Alejandro Soto el problema. El problema es para todos los que están defendiendo a Alejandro Soto. Mira lo que le está pasando al fujimorismo. El fujimorismo ya tiene algunas fisuritas por ahí y tiene ya a alguien que dice, no, oye, ¿sabes qué? Ya me preocupan todas las denuncias que están saliendo, entonces vamos a evaluarlo. Mientras otros dicen, no, esto está cerrado, no hay manera de evaluar el tema. Entonces, el problema ya empieza a ser para ellos, ya no es Alejandro Soto. Entonces, lo que vas a encontrar es bancadas o congresistas que se van a ver en la situación en la cual se van a mirar y van a decir, ¿sigo defendiendo este tema? ¿O mejor empiezo a recalar? Y no solamente estoy hablando de los congresistas, estoy hablando también de los líderes políticos.
podría suceder que en el fujimorismo se empiece a evaluar también y decir, oye, sí, lo hemos defendido a morir, pero acá está saliendo pues ya demasiadas cosas, ya no podemos seguir haciéndolo. Y no me extrañaría porque, por ejemplo, el fujimorismo, acuérdate, Keiko Fujimori fue a Palacio de Gobierno, ¿no es cierto?, a darle su abrazo a Dina Boluarte, pero después, una semana después, le dijo, oye, esto no puede seguir así, me tienes que cambiar parte del gabinete y hay que ver la situación aquí. Entonces, Alejandro Soto ya no va a ser él el problema. El problema él se lo va a trasladar a quienes lo defienden. Y como tú dices, Perú Libre ahora lo defiende a morir, porque lo que está defendiendo es la posibilidad de mantenerse en la mesa directiva, porque sabe que en una nueva elección del nuevo presidente, las cosas de repente ya no van a ser igual. Es cierto que si vuelves a tirar los dados puede pasar cualquier cosa, pero esto va a ocurrir, ese cualquier cosa va a ocurrir si es que, por ejemplo, el fujimorismo se mantiene en su posición. Ya va a ser muy difícil que alguien se quiera sentar con el fujimorismo después en una propuesta de mesa directiva, porque va a cargar justamente con el San Benito de blindador de Alejandro Soto. Claro, ¿no? Y además de eso, ¿no? ¿Cómo queda Alianza para el Progreso? Porque uno dice, oye, César, ya pues, hombre, es la segunda vez que te pasa. Pusiste a Lady Camones, claro, por mucho menos la sacaron a Lady Camones, asume Williams, y ahora tendrías tu segunda derrota. Y parece que a lo que se aferra César Acuña es a no volver a tener una segunda derrota con un nuevo presidente del Congreso cortándole la cabeza. Bueno, lo de Lady Camones fue una traición interna, ¿no es cierto? Y eso fue una traición interna. Digamos que no tiene comparación con lo de Alejandro Soto. Sí, políticamente, claro, digamos, sí, en el sentido de que han sido dos presidentes de Alianza por el Progreso. No, pero las situaciones son diferentes. Lady Camones no tenía pues la lluvia de denuncias y cuestionamientos que tiene Alejandro Soto. Así es, ¿no es cierto? Ahora, sí, para Alianza por el Progreso, como para el fujimorismo, cabe lo que te estoy diciendo, es decir, tiene que defenderlo. Es de su partido. Lo designaron ellos. Entonces, digamos, políticamente es natural que lo defienda. El tema es ¿hasta cuándo? El asunto es, Alejandro Soto tiene la capacidad o tuvo la capacidad de haber dicho todo esto a César Acuña. Entonces, digamos que yo, Alianza por el Progreso, no lo justifico, pero me explico que lo defienda. Claro, no les queda otra. No les queda otra. Además, tienen que morir en esa defensa, ¿no es cierto? Porque lo propusieron y lo defendieron y ganaron. Y además porque les permite justamente que Alianza por el Progreso tenga la capacidad de manejar el primer poder del Estado. Pero la situación es si Alejandro Soto va a poder ser un presidente en funciones con capacidad de manejar el primer poder del Estado con toda la situación que está viviendo. Mira, hasta ahora, desde que vino la elección, desde que empezó la elección hasta el día de hoy, el Congreso no ha hecho otra cosa que hablar de Alejandro Soto. O sea, ¿qué de productivo hemos tenido en el Congreso a partir de este momento? Nada, porque está metido en este problema y estoy seguro que las negociaciones ya están empezando. Entonces, es un momento muy difícil. Y vemos, perdón, Enrique, vemos ya aliados importantes. Bueno, Renovación Popular desde el principio, dijo, Montoya agarró y dijo, aquí es posible una censura, creo que la primera, segunda semana. Avanza País, veo que Avanza País también ya está retirando de alguna manera el apoyo. Es decir, ya se empieza a resquebrajar ese bloque. ¿Y sabes por qué? También, porque no sé si en su afán de defenderse, Alejandro Soto está cometiendo cada vez más errores. Es un drama cuando tú tratas de defenderte y lo que haces es caer en la desesperación y utilizar recursos que lo que hacen es hundirte más, ¿no es cierto? Esto de sacar a tu gente, si es que se comprueba, de que sí, que tú, las ayudas voluntarias, claro, y todas las cosas. O sea, él en lugar de enfrentar los primeros temas, empieza a caer en otros temas más. Y eso hace justamente lo que hablábamos antes, que sea cada vez más difícil su defensa por parte de terceros. Porque, claro, esos terceros defienden las 2, 3 primeras denuncias, pero siguen saliendo. ¿Y cómo sigues defendiendo
lo que a todas luces aparece como evidente ante la población. Sí, claro, el uso de asesores para que sirvan como trolls, ¿no? Con estos pagos voluntarios ya parece bastante indefendible. Y además, digamos que su discurso también termina siendo bastante rudimentario en la defensa, ¿no es cierto? Entonces, ahí, digamos que el Congreso se ve, o las bancadas que lo defienden en el Congreso, se van a ver en una situación y en una disyuntiva bien difícil, ¿no? Ahora, a ver, para no salir del Congreso, Enrique, ¿tú crees que esta decisión que ha tomado el Poder Judicial, una condena importante contra el excongresista Michael Ortecho, 22 años, 22 años y 5 meses de prisión, y creo que a su esposa, 28 años, por justamente ser uno de los primeros mochasueldos que se hicieron públicos hace ya algunos años? El juicio demoró, me parece, una década, muchísimo, pero la condena es tremenda con la cantidad de mochasueldos que tenemos hasta el día de hoy. Incluso el presidente del Congreso está siendo investigado, se le ha abierto una investigación por, no sé si llamarle mochasueldo, pero sí por concusión, por estos aportes voluntarios. ¿Qué impacto va a tener en el Congreso? Exacto. ¿No es cierto? A ver, nosotros tenemos... Michael Ortecho pertenece a una época en que en el Congreso estas cosas pasaban en muy pocas situaciones, y cuando pasaban eran abiertas, expuestas y castigadas. Había sangre en la cara. Otro tipo de Congreso. Claro. Es cierto que siempre han habido robacables, Sí. ¿no es cierto? Y comepollos. Come pollo. Es cierto. Pero no teníamos en la dimensión que tenemos ahora. Y no teníamos el blindaje, o el Congreso no tenía el blindaje que tiene ahora, ¿no es cierto? Donde las comisiones de ética se pueden pasar meses y no resuelven absolutamente nada. Lo de Ortecho es muy fuerte, pero yo dudo que pueda tener un impacto aleccionador, si quieres, o duro en una situación como este Congreso. Creo que este Congreso, y tú lo has definido, en muchos casos, en muchos congresistas, no tienen sangre en la cara. Y entonces, o sea, no solamente enfrentan, ¿no es cierto?, las acusaciones sin ningún problema, sino que además se postulan como voceros, se postulan a la mesa directiva. ¿Cuántos de la mesa directiva no tienen problema? O sea, no tienen problema. Entonces, ese impacto que debiera tener como disuasivo aleccionador, no lo veo con este Congreso. Yo creo que este Congreso va a mantener una actitud como la que ha tenido en los últimos años, salvo obviamente honrosas excepciones que ya empiezan a tomar posiciones firmes y empiezan a tomar distancia de ciertas situaciones, pero dudo que esto pueda ayudar a reformar lo que está terriblemente complicado dentro de este Congreso. Pero ¿sabes qué pasa? Es que, claro, me llamaba mucho la atención el tiempo que se demora el Poder Judicial, ¿no? 10 años para llegar a una condena, y revisando su caso, Michael Ortecho confesó en un reportaje de Punto Final en su momento, él pide perdón y confiesa que efectivamente le había robado el sueldo a sus trabajadores. Entonces no dice, oiga fiscal, oiga juez, el hombre confesó, admitió el delito. ¿Por qué te demoras 10 años? Y claro, uno dice, si estos congresistas dicen, oye, en 10 años, ¿qué va a pasar? Bueno, seguimos nomás. O sea, 10 años, además, si es que se judicializa, ¿no es cierto? Pero, salvo... Mira, si Digna Calle puede estar en los Estados Unidos sin ningún problema y sin que hasta ahora hayan tomado una medida contra ella, y todavía no se ha tomado ninguna medida, efectiva ninguna, está en proceso. O sea, cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Si han habido violadores en el Congreso que se le han pasado meses y seguían en el hemiciclo, Sí, pues, o sea, puede pasar cualquier cosa, pasa Omar. nada. No pasa nada, lamentablemente. Entonces, ya te digo, lo de Ortecho para mí no va a tener el impacto que debiera tener o que pudo haber tenido en otras épocas. Ahora, solo para terminar, Enrique, la denuncia que está presentando, una de las tantas denuncias que está presentando la congresista Patricia Chirinos, ¿no?, contra la Junta Nacional de Justicia, es parte de una jugada política en medio de estos enfrentamientos entre Fiscal de la Nación, Junta Nacional de Justicia, Congreso de la República, y bueno, ahí han incluido al Tribunal Constitucional con la demanda competencial. ¿Es parte de un ajedrez político? Omar, en esta situación en la cual hay este enfrentamiento entre un grupo ¿no es cierto?, que administra justicia contra otro, dentro de la Fiscalía hay enfrentamientos entre grupos
yo no veo que no haya algo que no sea político. Yo creo que todo tiene un altísimo contenido político, está relacionado con grupos de poder, está relacionado con grupos políticos, está relacionado con grupos en el Congreso y está relacionado con sectores que de alguna manera están enfrentados por un anti, ¿no es cierto? Sea el antifujimorismo, sea el anticaviarismo. Creo que hay un manejo político muy fuerte y las medidas se toman, yo creo que con ese contenido, con un contenido político más que con un contenido, digamos, jurisdiccional o simplemente de justicia. Tú me golpeas, yo te golpeo. Y si no te golpeo yo, te golpea alguien que me apoya. O sea, creo que es un círculo en el que es todos contra todos, lamentablemente. Un círculo bastante tóxico, en realidad. Muchísimas gracias, Enrique. Como siempre, Enrique Castillo, analista político, periodista. Vamos a una pausa.